Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente hoy vamos a continuar con la clase de potenciación que vimos en la clase anterior. Pero en este caso es caso especial, es cuadrado de un binomio y luego vamos a ver el otro que es un cubo de un binomio. Recordemos que en el caso de potenciación solamente podríamos hacer la propiedad distributiva de los exponentes cuando tenemos una multiplicación o una división. Pero, ¿qué pasa si es que tenemos una suma o una resta de números o de términos que está elevado al cuadrado, así como indica acá? En este caso no podemos aplicar la propiedad distributiva. El cuadrado no se puede distribuir a A y al B porque tenemos aquí una suma. Pasa también esto cuando tenemos una resta. Entonces hay una regla para efectuar cuando tenemos así el cuadrado que afecta a una suma o a una resta de dos números o de dos términos. Y es el cuadrado de un binomio. Les indica porque tenemos aquí dos términos y el cuadrado por el exponente 2. Entonces, si nos da así en forma general, donde A y B representan números enteros, vamos a hacer el desarrollo de esto en forma generalizada. Pero siempre tenemos que reconocer primeramente cuál es el primer término y el segundo término. En este caso, este A es primer término y el B es el segundo término. Entonces, ¿para qué necesito reconocer el primero y el segundo término? Y es para aplicar esta regla donde indica que el cuadrado de un binomio es igual. Entonces, aquí tenemos el cuadrado de un binomio es igual. ¿A qué es igual? Y nos dice que es igual al cuadrado del primer término. Al cuadrado del primer término. Este es mi primer término. Entonces debo elevar al cuadrado. Entonces así se lee el cuadrado del primer término. Luego nos indica más. Si tenemos aquí más, vamos a colocar aquí más. O menos nos indica. Si tenemos menos, entonces colocamos aquí menos en vez del más. Entonces escribo así, más para el caso que tenemos aquí más. Y menos va a llevar si es que tenemos menos. ¿Qué nos indica después? El doble producto del primero por el segundo término. El doble producto, 2 multiplicado. ¿A qué se multiplica? Al primer término y también al segundo término. Entonces, 2 por A y por B estaríamos entonces escribiendo aquí en forma simbólica. Representamos lo que nos dice aquí en forma teórica. Luego nos indica más. Aquí solamente es más, ya no es más o menos. Más el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término. Nuestro segundo término es B. Y entonces escribo B elevado al cuadrado. Y sale un trinomio. Acá tengo un trinomio, un término, dos términos y tres términos. Tengo un trinomio aquí. ¿Cómo se le llama a este tipo de trinomio? Se le llama trinomio cuadrado perfecto, porque haciendo la raíz cuadrada de estas dos expresiones y multiplicando por 2, verifica este segundo término, entonces queda expresado así. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a poner aquí. Colocamos que A es menos 2 más 7 elevado al cuadrado. Y vamos a aplicar la regla, esta regla del cuadrado de un binomio, ya que indica el cuadrado de dos números diferentes. Entonces
aplicamos esa regla. Y la regla nos dice que es igual al cuadrado del primer término. Este primer término, que es menos 2, entonces vamos a elevar al cuadrado. Luego nos dice más o menos. En este caso es más, entonces escribimos aquí más. Y nos indica el doble producto del primero por el segundo término. El doble producto, que es 2, por el primer término, que es menos 2, escribo con su signo y entre paréntesis, ya que es negativo, y por 7. Luego me indica más el cuadrado del segundo término. Escribo aquí más el cuadrado del segundo término. Mi segundo término es 7 y elevo también al cuadrado. Luego hago el desarrollo. Es menos 2 elevado al cuadrado, que me da 4 positivo. Recordemos aquí las conclusiones o las reglas que tenemos. En la clase anterior estábamos estudiando que si la base es negativa, el exponente es par, resultado positivo. Luego aquí vamos a multiplicar los signos porque me indica una multiplicación. Entonces más por menos, que sería menos, y menos por más sería menos. 2 por 2 es 4 y por 7 es 28. Luego más y 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Acá nosotros aplicamos la regla que tenemos aquí del cuadrado de un binomio. Luego lo que hicimos es desarrollar la potencia, la multiplicación y la potencia que nos indica él. Y esto como resultado final hacemos la suma y la resta. En este caso voy a sumar primero los positivos. El 4 es positivo, el 49 es positivo. Y entonces hago la suma de los positivos, que es 49 más 4, que sería 53. Escribo aquí el 53 positivo menos el 28. Y esto me sale, haciendo una resta, voy a hacer aquí el cálculo auxiliar, menos 28. 53 menos 28, esto sería 13. 13 menos 8 sería 5. Esto me quedó como 4. Y 4 menos 2 sería 2. Entonces es 25 el resultado que me queda de esta expresión desarrollando el cuadrado de un binomio. Podemos verificar de este lado. Menos 2 más 7 es 5 positivo y 5 elevado al cuadrado me da también 25. Quiere decir que desarrollando de esta forma, primero lo que está dentro del paréntesis, luego elevando al cuadrado, va a dar el mismo resultado que aplicando la regla del cuadrado de un binomio, entonces quedan iguales. Por eso se cumple esta igualdad o esta regla. Tenemos aquí otro ejemplo. En el caso de que 7 sea positivo y separado por un signo menos, y también está elevado al cuadrado. Aquí otro ejemplo que es menos 6, menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, en este caso vamos a aplicar la regla del cuadrado de un binomio. Y vamos a empezar entonces con lo que tenemos aquí, que es el cuadrado de un binomio, es lo que tenemos acá, es igual, hasta ahí tenemos, al cuadrado del primer término. Nuestro primer término es 7. Entonces 7 elevado al cuadrado, en este caso no voy a poner entre paréntesis porque esto es un número positivo, más o menos. En este caso vamos a poner menos porque aquí tiene un signo menos, entonces voy a colocar acá menos. El doble producto del primero por el segundo término. El doble producto, el 2 multiplicado por al primer término y también al segundo término. Primer término es 7 y segundo término es 1. 7 por 1. El 1 no le pongo el negativo porque acá me indica que es negativo y ya puse aquí ese negativo. Luego, más me indica el cuadrado del segundo término. El segundo término es 1 y elevo también al cuadrado. No les indico ahí el menos.
es igual, voy a empezar a desarrollar la potencia y el producto y la otra potencia. 7 por 7 que es 49 menos, y aquí 2 por 7 es 14, por 1 viene a ser otra vez 14 más 1 porque es 1 al cuadrado. Luego acá sumamos otra vez los positivos y restamos con el negativo. 49 más 1 que es 50 menos 14 sería esta. Acá sería un 10, 10 menos 4, vamos a hacer aquí un cálculo auxiliar, 50 menos 14. 10 menos 4 que sería 6, este quedaría como 4, 4 menos 1 sería 3, entonces queda aquí 36, positivo. Y si verificamos aquí, 7 menos 1 es 6, y 6 elevado al cuadrado es 36, es decir, sale el mismo resultado. Ahora aquí tenemos el primer término que es negativo. Entonces aplico otra vez la regla. Tengo aquí el cuadrado de un binomio, es igual, me indica ya tengo aquí el cuadrado del primer término. El primer término es menos 6. Expreso entre paréntesis menos 6 y elevo al cuadrado. Luego me indica más o menos. Más si aquí es más, menos si aquí es menos. Entonces en este caso es menos. Voy a colocar aquí menos. El doble producto del primero por el segundo término. El doble producto del primero, que es menos 6, pongo entre paréntesis por el segundo término, que es 3. Luego me indica más el cuadrado del segundo término. Más, entonces, por la regla, más el segundo término elevado al cuadrado, o el cuadrado del segundo término. Y esto voy a continuar aquí. Menos 6 elevado al cuadrado es 36. Puedo continuar con esto que es es 36. Menos 6 elevado al cuadrado es 36. Y aquí multiplico los números y también los signos. Acá tenemos negativo, entonces menos por menos es más. Y 2 por 6 es 12. Y 12 por 3 es 36. Más 3 al cuadrado que es 9. Y voy a colocar ahí ese 9. Y todos son positivos y puedo sumar directamente. Acá 36 más 36 me da 72. 72 más 9 me da 81. Y verificando otra vez acá, tenemos menos 6, menos 3, los dos son de igual signo. Entonces se va a sumar, en este caso me va a quedar acá menos 9. Y si es menos 9 elevado al cuadrado es positivo 81, que es el que me sale aquí como resultado. De esa forma entonces se desarrolla una expresión con números enteros que está elevado al cuadrado, ya sea una suma o una resta de dos términos. Bueno, en este caso vamos a ver el otro caso especial, que es el cubo de la suma de un binomio. En este caso A y B son números enteros. Y vamos a aplicar la regla que indica que es el cubo de la suma de un binomio. Aquí es igual, nos indica, es igual al cubo del primer término, o al cubo del primero cuando nos indica, significa que es el primer término. Entonces escribo aquí el primer término, que es A elevado al cubo. Luego me indica más, y escribo más aquí. El triple producto, 3 por, entonces, ¿a qué voy a multiplicar el 3? El triple producto del cuadrado del primero por el segundo. ¿Hasta dónde me indica la coma? Tengo que ir observando, entendiendo para poder expresar acá, porque ese va a ser para mí otro término. Entonces, el triple producto es 3 por el cuadrado del primer término. Mi primer término es A,
entonces voy a elevar al cuadrado. Luego me indica por, entonces escribo ahí por el segundo. ¿Qué es el segundo? Sería el segundo término, que es b. Quedaría así entonces, hasta aquí. Luego indica más, entonces escribo aquí más el triple producto de vuelta. Entonces escribo aquí 3 por. ¿A qué le debo multiplicar el 3? Me dice acá, del primero, sería el primer término, por, entonces escribo el primero que es A, por me indica aquí el cuadrado del segundo. Sería el cuadrado del segundo término que es del B. Luego me indica más, entonces escribo aquí más el cubo del segundo. Sería el cubo del segundo término. Entonces B es mi segundo término y elevo al cubo. Entonces me queda así en expresión algebraica me queda de esta forma y es una expresión algebraica, justamente le llama a esto, y de 4 términos. Acá cada sumando me indica cuántos términos voy teniendo. Ahora, con un ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo numérico y vamos a trabajar con 2 menos 3 elevado, es positivo, para el caso positivo, elevado al cubo, es igual. Entonces, voy a aplicar esta regla. Aquí tenemos para el caso positivo, porque puede que se dé también para el caso negativo, que después vamos a ver. Entonces, el primer término sería, el primer término voy a elevar al cubo. Entonces aquí es 2 elevado al cubo. ¿Y por qué aplico esta regla? Porque acá me indica que es el cubo de la suma de dos números o de un binomio. Entonces es igual al cubo del primero, que es lo que ya escribí aquí. Más me indica el triple producto del cuadrado del primero por el segundo término. El triple producto que ya está acá, del primer término elevado al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado, por el segundo término, que es 3. Luego me indica más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo. A ver, acá escribo más y me indica otra vez. Ir repasando otra vez de vuelta lo que nos dice para poder representar ahí. El triple producto, escribo aquí el triple producto, 3 por, del primero, o sea, el primer término, que viene a ser el 2. Por me indica acá el cuadrado del segundo. Sería el cuadrado del segundo término, y mi segundo término es 3, entonces 3 elevado al cuadrado. Y luego me indica más el cubo del segundo. Y el cubo del segundo sería el cubo del 3. 3 al cubo. Y voy desarrollando esto acá. 2 al cubo, que es 8, más, y acá esta parte debo desarrollar primero la potencia. Entonces 2 por 2 viene a ser 4. Y acá 3 por 3 es 9. Entonces 4 por 9 sería 36. Más, aquí también desarrollo primero la potencia. Aquí es 3 por 3 es 9. Y 9 por 6 es 54. Más, y 3 al cubo me da 27. Y vamos a sumar todo esto. Y lo voy a hacer mediante un cálculo auxiliar. Voy a expresar aquí 8 más 36 más 54 y más 27. Bien ordenado. Y aquí sumamos y puedo utilizar también las propiedades de asociativa. En este caso 6 más 4 es 10. Y 8 más 7 es 15. Entonces 10 más 15, que sería 25. Pongo aquí el 5 y llevo el 2. Entonces acá
tengo 2 más 3 que es 5, más 5 es 10, más 2 es 12. Entonces 125 como resultado aquí. Entonces tenemos ahí su valor numérico. Y vamos a hacer la verificación. 2 más 3 que viene a ser 5 y 5 elevado al cubo es 5 por 5 es 25 y 25 por 5 me da 125. Pero lo que nosotros hicimos es aplicar la regla del cubo de la suma de un binomio. Entonces queda así resuelto el planteo con números enteros. Continuamos con el ejemplo donde indica ahora el cubo de la diferencia de un binomio. En este caso se trata sobre una diferencia, una resta de dos números o de dos expresiones como se ve aquí. Hay una resta entre dos números, también acá en el ejemplo, y ambos están elevados al cubo. Bueno, en el caso anterior teníamos una suma, ahora una diferencia, una resta. Aquí es igual el cubo de la diferencia de un cubo, es igual al cubo del primer término, que es aquí. El primer término es a elevado al cubo. Ahora nos indica menos, entonces escribo aquí el signo menos. Nos indica el triple producto, entonces 3 por, del cuadrado del primer término. O sea, es a al cuadrado y luego nos indica por, entonces escribo por el segundo término. Nuestro segundo término es b y escribo aquí b. Luego nos indica más, entonces escribo aquí más. El triple producto de vuelta, entonces 3 por del primer término, que es a, nuestro primer término, por el cuadrado del segundo. El segundo término es b y está elevado al cuadrado. Luego nos indica menos el cubo del segundo término. Nuestro segundo término es b y está elevado al cubo. Es decir, que cuando acá tenemos una diferencia, los signos van en forma intercalada, comenzando el primer término que es positivo, negativo, positivo y negativo. Y siempre se va a cumplir esa regla o este procedimiento por esto. Tenemos aquí un ejemplo, es 3 menos 2 elevado al cubo. Y vamos a aplicar la regla del cubo de la diferencia de un binomio, o de dos números también se puede decir. Es igual, nos dice, al cubo del primer término, que es nuestro primer término. Entonces 3 al cubo. Luego nos indica menos, y escribo ahí el menos. El triple producto, entonces 3 por el cuadrado del primer término. En nuestro primer término es 3, entonces 3 elevado al cuadrado. Por nos indica el segundo término, por este 2 que es el segundo término. Luego me indica más, escribo más y el triple producto de vuelta. Entonces escribo 3 por del primero, o sea, el primer término que sería 3 por el cuadrado del segundo término. Y mi segundo término es 2 y elevo al cuadrado. Luego menos, y escribo aquí el menos, y el cubo del segundo término me indica, y mi segundo término es 2 y elevo al cubo. Entonces de esa forma escribimos aquí todo el procedimiento que nos indica acá para efectuar el cubo de una diferencia de dos números o de dos expresiones algebraicas también. Es igual. Aquí podemos desarrollar esto en cada sumando, desarrollamos cada expresión o cada procedimiento que nos indica debemos de hacer ahí. En este caso es 3 al cubo, que es 27, menos, y acá primero efectúa la que tiene potencia. Entonces 3 al cuadrado, que es 9, 9 por 3 me da 27, y 27 por 2 me da 54. Más, y aquí efectúo primero esta potencia, 2 al cuadrado, que es 4, y 4, acá me da 3 por 3 me da 9,
Entonces 4 por 9 me da 36. Menos y 2 al cubo que es 8. Entonces aquí hacemos la suma y la resta. Voy a poner primero aquí los positivos. 27 más 36, que sería 63. 7 más 6 es 13. Llevo el 1. Sería 3 más 3, que es 6. Luego, estos dos negativos, voy a escribir acá negativo y voy a sumar ya que son de signos iguales. 54 más 8, que sería 62. Entonces hago esta resta, porque indica una resta finalmente, y me queda 1 positivo ya que lleva el signo del mayor valor absoluto. Verificando aquí, 3 menos 2 me da 1, y 1 elevado al cubo me va a dar otra vez 1. Entonces sale bien esto. Entonces de esta forma se trabaja cuando nos indica el cubo de la diferencia de dos números enteros. Una situación problemática de potenciación donde en este caso tenemos Antonio quiere montar una hamburguesería. Para ello está arreglando un salón de forma cuadrada de 6 centímetros de lado. Se desea cubrir el salón. ¿Y cuántos metros cuadrados de baldosa necesitará? Entonces, como nos dice que el salón es de forma cuadrada y su lado es de 6 metros. Recordemos que una forma cuadrada, todos sus lados son iguales. Y en este caso nos indica que cuántos metros cuadrados de baldosa va a necesitar. Entonces debemos hallar el área o multiplicamos esto 6 por 6 o 6 al cuadrado también. Entonces directamente aquí escribimos la solución porque ya estuvimos analizando los datos y de qué forma es la figura y qué necesitamos. Entonces el área es igual al lado al cuadrado, ya que nos piden metros cuadrados. Y nos da la forma cuadrada. Entonces aquí voy a reemplazar, es igual, en vez del lado escribo 6 metros elevado al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, que es 36, y metros al cuadrado es metros al cuadrado. Y ahí ya queda entonces la respuesta a la pregunta que nos indica. De esa forma entonces se plantea esta situación.